iglesias. El último mensaje del estudio bíblico, ¿quién lo dio? Martín, muy bien. ¿Qué habló Martín? Si se acuerdan. La última iglesia, la anteúltima iglesia. Apocalipsis 3. La de Filadelfia, muy bien. Y si hay algo que en las 7 iglesias, excluyamos a la iglesia de Filadelfia, la forma de escritura era muy similar, porque Jesucristo se presentaba a sí mismo, elogiaba a la iglesia y luego venía la reprensión. Pero en la iglesia de Filadelfia, la iglesia anterior, Martín nos compartía que era una iglesia pequeña y no había una reprensión por parte del Señor hacia la iglesia. Había al contrario una alabanza. Por otro lado, hoy nos encontramos en el otro polo opuesto, la iglesia de la Odisea. Es una iglesia en la que no hay una alabanza, sino que todo es una crítica, es una corrección y es una carta disciplinaria, por lo que el Señor tiene y es necesario decirle a esta iglesia. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 14. Carlito tiene micrófono. Hasta el versículo 22. Muy bien. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará, y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Bueno, una lectura breve, unos pocos versículos. Ya seguramente notaron que no hubo un elogio por parte del Señor a esta iglesia. Pero antes, para entender un poco qué es lo que quiere el Señor decir con esto de frío y caliente, me gustaría que viéramos un poco de historia. Y bueno, si es la primera vez que a lo mejor nos estás acompañando, pues si yo vine a escuchar la palabra de Dios y me van a hablar de historia, no, es importante porque el Señor Jesucristo está utilizando un lenguaje que nosotros desde este punto de vista y de este tiempo en el que vivimos no lo podremos entender a menos de que hayamos vivido en ese lugar, en esa región y con los problemas que tenía justamente la ciudad de la Odisea. Y ahí Pablito me va a proyectar un mapa, solamente una breve introducción. Vieron que se encuentra un punto, un pin rojo, esa era la iglesia de la Odisea, la iglesia en la que esta carta fue enviada. Se encontraba a 10 kilómetros de Hierápolis y de Colosas. En Colosas nosotros tenemos una carta, el libro de Colosenses, una carta que fue enviada por el apóstol Pablo. Dicen que tanto la iglesia de Colosas como la de la Odisea eran iglesias muy unidas, muy cercanas, que Pablo en Colosenses 14:16, lo vamos a proyectar, Colosenses 14:16, le pide que esa misma carta que había sido escrita, Colosenses capítulo 4, versículo 16, esa misma carta que él había escrito, se le enviara hacia dónde. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, le está hablando a la iglesia de
Colosenses, haced que también se lea en la iglesia de ¿dónde? La Odisea. Y que en la Odisea, y que las lea también vosotros. En otras palabras, son cartas, evidentemente había una carta también a la iglesia de la Odisea, evidentemente el Espíritu Santo no quiso que nosotros la tuviéramos en el canon, pero había una carta que decían que debían intercambiársela y leer una iglesia con la otra. Presten mucha atención y es muy importante entender esta conexión que había entre estas dos iglesias, la iglesia de Colosenses y la iglesia de la Odisea. Por un lado, la Hierápolis era conocido por algo muy particular, que nosotros acá en San Luis tenemos a 25 kilómetros. Valde, San Jerónimo, si yo les digo eso, ¿qué se le viene a la mente? Aguas termales. Y un agua termal es un agua caliente, un agua que no es con fines saludables, fines médicos. Y Colosas era el otro contrario, tenía agua fría de manantial, tenía como unos manantiales, estuve chusmeando un poco ahí el mapa, unos manantiales muy lindos, muy preciosos. Término medio, Colosenses, al no tener la Odisea, al no tener ni siquiera agua caliente, agua fría, tuvieron que ellos, en la época del Señor Jesucristo anteriormente, tuvieron que fabricar acueductos subterráneos para poder recibir agua potable. Pero había un problema con esa agua potable. No era bebible o era desagradable. Y yo quisiera venir, hoy hizo mucho calor y bueno, mañana baja un poco la temperatura, pero ya entramos a verano. ¿Y no les pasa que cuando vienen de una larga caminata, un largo día de trabajo o de algún deporte, alguna actividad al rayo del sol, lo primero que quieren hacer es tomarse un vaso de agua bien fría, esa que te congela hasta la mano? Pero ¿qué pasaría si vos vas a tu heladera y confiado agarrás un vaso, decís esto está frío y es agua tibia? ¿Qué te genera? Un rechazo a tu paladar, como unas ganas de repulsión, unas ganas de querer devolverla. Por eso es que es importante que nosotros entendamos estas pequeñas cuestiones geográficas para que podamos contemplar el panorama completo de lo que el Señor Jesucristo quería decirle a esta iglesia. Esta iglesia fue fundada muy probablemente por Epafras. Pablo lo dice en Colosenses 1:7. Pablo nunca pudo ir a visitar a esta iglesia, por más que enviaba cartas, como lo ves aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Pablo nunca pudo visitar la iglesia de la Odisea, fue su deseo, pero sí mandaba cartas. Muy bien, vamos con la parte geográfica. Vamos con otra parte importante, la parte industrial y la parte económica. Y va a decir, bueno, me vas a venir a hablar de economía. No, es importante y ya después vamos de lleno con lo que el Señor tiene para sí esta iglesia. Primeramente, esta iglesia tenía tres grandes fuertes económicos. El número uno era muy conocida por su producción textil. Quiere decir que ellos producían tela. Y presten mucha atención. Segundo, y no cualquier tela negra de alta calidad. Era reconocido por los productores de tela de aquella época. Segundo, era muy famosa por la ubicación que tenía cerca del río Lico, al sudoeste de Frigia. Su posición era muy estratégica porque se utilizaba mucho como casa de cambio. En otras palabras, era también una ciudad que manejaba un poder adquisitivo muy alto. No era una ciudad pobre, una ciudad de escasos recursos. Era una ciudad que producía tela, trabajaba con moneda y por otro lado, por lo que más se destacaba, es porque en esa ciudad tenía, por así decirlo, las farmacias de esa época, fueron los que implementaban el colirio, que era un ungüento, una pomada, ¿para qué? Para los ojos. Entonces nosotros nos encontramos con una ciudad con un poder adquisitivo alto, una ciudad con vastos recursos, que se dice que después del 60 de Cristo, en el año 60 después de Cristo, era una ciudad tan linda que varios terremotos la destruyeron y que Roma quiso ayudar para poder reconstruirla y la ciudad dijo, no, ellos mismos de sus propios recursos pudieron levantar nuevamente la ciudad.
Hemos perdido un poquito de tiempo explicando esto, pero es importante y después, a la luz de la enseñanza, va a cobrar sentido todo esto que he dicho. Muy bien, comenzamos. El Señor Jesucristo, hay 3 enseñanzas hoy que podemos aprender, atesorar y practicar. 3 cosas que el Señor Jesucristo, le hemos separado 3 puntos que el Señor Jesucristo hoy, en esta tarde, te va a hablar. Primero, tenemos que hablar de algo que siempre hace a cada iglesia, se presenta. Y podemos ir de nuevo al capítulo 14, al versículo 14, leamos todos juntos, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya se ha dicho reiteradas veces que cuando se refiere al ángel se está hablando al anciano o al pastor que estaba a cargo de la iglesia. Ángel es una traducción de mensajero, no vamos a indagar mucho en eso para no que se nos vaya el tiempo. Pero Jesucristo se presenta de una manera muy particular. Jesucristo se presenta a Él, a sí mismo, como Él, ¿cómo? Amén. Se presenta a sí mismo también como Él, testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Jesucristo se presenta a Él mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. De esa manera se presenta el Señor Jesucristo. Bueno, bien sabemos que la palabra amén es una expresión bíblica muy común que implica una certeza y una veracidad. Es decir, la palabra amén quiere decir así sea, una afirmación de confianza. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo que Él, al ser el amén, Él es una persona de confianza. Él es una persona en la que podemos, ¿qué cosa? Confiar. Él es digno de nuestra confianza. Isaías 65, 15 y 16, muy lindo texto, dice, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamaré por otro nombre. Versículo 16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, jurará, porque las angustias primarias serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Después tenemos 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, una afirmación, y Él, amén. ¿En quién? Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿En quién son confirmadas las promesas de Dios para su pueblo? En Cristo Jesús. Él es el amén de Dios. Él es la confirmación de Dios. Él es la confianza de Dios. No hay nadie más confiable que ¿quién? Que Cristo. No hay nadie en esta tierra más confiable que el Señor Jesucristo. Y Dios cumple sus promesas ¿en quién? En Cristo. Luego dice, el testigo fiel enfatiza la fidelidad de Cristo para ¿con quién? Para con nosotros. Él es digno de toda confianza. Él es un testigo fiel ¿de quién? De las maravillas, de las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque en esencia Cristo es Dios. Juan 14:6 también dice que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, escuchen bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es de confianza, Él es el testigo fiel del Padre. Y por último dice también que Él es el principio de la creación de Dios. Y qué curioso, ¿no? Que a una iglesia de, entre comillas, creyentes les esté diciendo que Él es el principio de la creación de Dios. Bien pasaba, como dije recién, al ser una iglesia muy cercana a Colosenses, se estaba introduciendo la enseñanza de que Jesucristo era creación de Dios y no el Dios creador. Y hasta el día de hoy esa enseñanza sigue vigente. Hay religiones, hay creencias que enseñan que Cristo no es Dios, que Cristo no es Señor y que Cristo es una persona común, corriente, como los demás. Pero todo lo contrario, la Biblia nos dice, esta palabra que dice el principio, no está diciendo que fue el primero, sino que es Él el iniciador, que Él es el autor, que Él es el instaurador. La traducción más correcta sería esa. Y nosotros lo podemos ver en Juan 1:3, Juan 3:14. Carlito, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 3:14. Versículo muy conocido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Siguiente, 15 y 16. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo unigénito no se está refiriendo a una creación más, sino se está hablando a alguien único en su tipo, único en su deidad, único en su especie, si lo podríamos decir así. Ese es el Señor Jesucristo. No es una creación de Dios, sino que Él es parte de la creación de Dios. Él es autor, precursor y también el instaurador de la creación de Dios. Él estaba ahí en el Génesis, Él estaba cuando la tierra estaba en desorden y Dios empezó a poner todo en su lugar. Cristo estaba junto con Dios porque Cristo es Dios y por Él todas las cosas fueron hechas. Y nosotros solemos cantar el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. ¿Cuál era el poder de su palabra? El verbo hecho carne, Cristo. Era aquel que estaba en Dios. Primer punto, entonces nosotros tenemos la condición de la iglesia. Del versículo 15 al 16, lo leo. Yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Y qué expresión tan desagradable, qué expresión tan incómoda, ¿no? Al leer la Biblia, como este Dios que es soberano, este Dios que es grande, que acabamos de ver, que tuvo parte en la creación de este mundo, de los cielos, de la tierra, cómo este Dios siente náuseas por la condición de la que la iglesia estaba. ¿Qué condición tenía la iglesia? Tibieza. Ahora bien, ¿por qué Cristo les reclama que son tibios? Mucho peor sería que fueran fríos. Pero el Señor dice, no, es preferible que fueras caliente o frío y no tibio. ¿Pero por qué? Porque como dije recién, cuando algo está frío, como los manantiales de Colosa, es refrescante para el alma, es refrescante para el cuerpo. Y cuando algo es caliente, para cuando tenemos frío, es también de mucha vitalidad. Pero lo tibio, ¿para qué sirve? No refresca, no apacigua, no cumple la función que tiene que cumplir. La sal, si perdiera su sazón, ¿de qué serviría? Para nada, para nada. Si el agua dejara de refrescar, ¿para qué serviría? Para nada. Entonces, por eso es que el Señor reclama a esta iglesia que son tibios. ¿Pero por qué son tibios? ¿Qué es lo que pasó con esta iglesia? Que para que llegaran a ese estado, a esa condición de que Cristo no haya dicho ni siquiera nada bueno acerca de ello. Muy probablemente, como dije recién, al ser una iglesia de muchos recursos, y empezaron a apartarse, empezaron a mirar otras cosas y empezaron a desplazar ¿a quién? A Cristo del medio. Quiera Dios que cada uno de nosotros seamos el primer término, que tengamos un corazón que arda por la palabra de Dios, un corazón que busque amar a Dios, un corazón apasionado por servir a Dios. Quiera Él que en esta tarde hoy haya hombres y mujeres que tengan ese sentimiento en su corazón. Pero también quiera Dios que en esta tarde haya personas que todavía no tienen a Cristo y tienen un corazón frío, fuera de Él, fuera de la vida, apartado de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo puede entrar a ese corazón y puede trabajar en ese corazón frío. Pero cuando hay un corazón tibio, ese corazón que esporádicamente viene a la iglesia, ese corazón que lee no con mucha regularidad su palabra, ese corazón que, no se ha comprometido con todo, con la obra del Señor, ese corazón que dice, yo me identifico como cristiano, pero no estoy dispuesto a sacrificar mis recursos, mi tiempo, todo lo que para mí es valioso por la obra de Cristo. Eso es un corazón tibio. Un corazón que no pone a Dios en primer lugar, pero no quiere reconocer que Cristo no es valioso para él. Y yo quisiera preguntarte en esta tarde, ¿en qué condición estás? Vos ahí sentado en tu lugar, ¿en qué condición estás? ¿Tu corazón arde por la palabra de Dios? ¿Arde por Cristo? ¿O está frío como este aire que me está dando acá? ¿Cómo está tu corazón hoy? Iglesia Barrio El Hornero, ¿cómo está tu corazón hoy?
¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Cómo estás trabajando de una manera activa para la obra del Señor, con fervor, con pasión? ¿O simplemente lo haces porque te enseñaron que tenías que hacerlo? Porque te acostumbraste a venir porque tus padres te traían. O porque no tenés nada mejor que hacer más que venir y pasar el tiempo acá. Ojalá que cada uno de nosotros hoy se pueda llevar esto en su corazón y en sus hogares y meditar sobre esto. Pero el problema es, y vamos a ir avanzando más rápido, que por esta iglesia lamentablemente estaba así por la condición en la que vivía su entorno. Un lugar rico, un lugar donde había recursos, y muy probablemente la membresía de la iglesia era gente de un poder adquisitivo alto. Y la Biblia nos relata una historia muy similar con la nación de Israel. Podríamos proyectar Oseas 13, 5 y 6. Y yo quiero que este texto lo subrayes, yo quiero que este texto te lo memorices, que lo guardes y lo atesores. Dice, yo te conocí, ¿en dónde? A la nación de Israel. En el, todo junto, iglesia, en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón por esta causa que dice, se olvidaron de mí. Porque abundó, porque el Señor les dio, los sacó del desierto, los sacó de la esclavitud. Efraín, ¿qué hizo? Se olvidó de su Dios. Se olvidó de su Dios. En el libro de Abdías relata una situación muy similar. El templo estaba destruido y todos estaban reconstruyendo sus casas con lo mejor. Pero el templo, ¿cómo estaba? Destruido. Se habían olvidado de aquel que los había libertado de la cautividad. Ojalá, queridos hermanos, que si nos encontramos bien, que si el Señor decide que sobreabunde en nosotros, no nos olvidemos de quién ha sido el que nos ha dado. Que si en tu negocio te va bien, si en tu trabajo te va bien, si en tu economía te va bien y tenés un buen pasar, quiera Dios que sea así, pero también quiera Dios que no te apartes de Él, que no se llene de orgullo y de soberbia tu corazón y olvides a aquel que dio su vida por vos. Y Oseas capítulo 14 habla de cómo Dios, aún así, viendo el estado de la nación de Israel, le pide que vuelvan hacia Él, porque Dios sabe perdonar. Él es el ejemplo máximo de perdón. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y no sé si notaste algo raro. Dije al principio que esta ciudad producía tela, monedas y colirio. Jesucristo utiliza lo mismo de que esta ciudad se jactaba para decirles que ellos eran unos pobres espiritualmente, desnudos espiritualmente y ciegos espiritualmente. El consejo de Cristo, ¿cuál es? Que de mí compres oro refinado. Está hablando de riquezas espirituales y podríamos proyectar 1 Corintios 3, 12 y 13. El Carlito lo va a leer. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Perdón. Primera de Pedro 1:7. Para que sostenida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, en los dos textos hablan de que el oro se purifica por fuego y queda, saca las imperfecciones y lo que va a quedar es lo más valioso, la pepita lo más valioso. Cristo lo que está hablando que lo que Él recomienda es que busquen eso valioso, las obras, volver a Él,
que lo más valioso es eso, nuestra fe en Él, nuestra fe salvadora en la obra de Cristo. Cristo le dice a esta iglesia que busquen ese tipo de oro, no el oro de este mundo. Después los amonesta con las vestiduras, dice que ellos están desnudos. Apocalipsis 19:8, unos capítulos más adelante, dice: y a ella será concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de la justicia de los santos. ¿De qué está hablando acá? De la iglesia, cuando sea llevada por el Señor, la que va a prevalecer en el final de los tiempos, dice que va a ser vestida como con lino fino. Esa es la vestimenta que un hijo de Dios debe tener revestido, prepararse, embellecerse. ¿Para quién? Para su Señor, cuando venga a buscar a su iglesia. Luego le reclama a esta iglesia que ellos son ciegos espirituales, que no pueden ver, que se jactan de tener el ungüento para poder tener una mejor vista, pero ellos son cortos de vista y son ciegos. Podemos leer Juan 20:29, Lucas 24:31 y 32. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien. Lucas 24, el 31-32. Es una historia larga, el camino a Emaús. Dice que van dos creyentes hablando acerca de lo que había acontecido de Jesucristo. Jesucristo se aparece y los acompaña. Presten mucha atención, dice, que después de pasar la tarde con él, de hablar con él, de invitarlo a su casa, dice: entonces le fueron abiertos los ojos y los reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 32. Y no decían los unos a los otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? La falta de ceguera espiritual es un problema muy grande para la iglesia, es un problema muy grande para vos, querido amigo, que estás escuchando esto, porque no te permite ver la obra de Jesucristo completa en tu vida. O sea, vas a ver siempre, vas a recibir muy poca luz, a menos de que el Espíritu Santo corra de tus ojos ese velo que no te permite ver al Señor Jesucristo. Ver a Cristo por lo que realmente es, eso precioso y lo más valioso que tiene la iglesia, el Señor Jesucristo. Cristo le ofrecía las mejores alternativas a esta iglesia espiritual para las tres cosas que ellos se jactaban. Y yo quisiera preguntar en esta tarde: ¿qué tiene el Señor para decir de tu vida? ¿Qué tiene el Señor para decir hoy de tu vida? Verdaderamente, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ante Él no hay nada que se esconda. Acá había una iglesia que funcionaba con normalidad, una iglesia que tenía horarios de reuniones, una iglesia que se reunía en el nombre de Jesús, pero Cristo conoce el corazón de las personas. ¿Qué dirá el Señor cuando examine tu corazón? ¿Te has preguntado? ¿Qué es lo que encontrará el Señor cuando examine tu corazón? ¿Qué es lo que va a encontrar ahí? Verdaderamente esto es una invitación a que puedas abrir tu corazón a Cristo y que Él pueda morar en él. Y cuando el Señor, Dios, vea tu corazón, pueda ver a Cristo, su obra redentora en tu vida. Punto número 3, salté el punto número 1, la condición de la iglesia. El punto número 2, el consejo de Cristo para la iglesia. Punto número 3, el llamado a la acción y las promesas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué dice? Sé pues celoso y ¿qué más? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Judas, si no me equivoco, en el versículo 3, Judas 3, no vamos a decir que tiene un solo capítulo, Judas 3, dice que nos llama a contender ardientemente por la fe que ha sido dada. Y a la luz de la Escritura, amados, por la gran solicitud que tenemos, escribo acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesario escribirnos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A veces uno piensa que la vida del creyente se resume en venir a la iglesia y leer la Biblia. Pero muchas veces nos va a tocar, y gloria a Dios que nos toque tener que defender la Biblia.
tener que responder no con sabiduría humana, sino con palabra de Dios. Por eso es que el llamado a Cristo a esta iglesia es que sean celosos. Tengan ese celo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Tengan ese celo por Cristo, por defender la obra de Cristo, por compartir la obra de Cristo. Sean celosos por anunciar el Evangelio, sean celosos por defender la obra de Cristo. La iglesia es llamada a ser celosa en la enseñanza de la Escritura. ¿Es bueno que la iglesia tenga un buen coro? Sí, es bueno. ¿Es bueno que la iglesia tenga mucho número de miembros? Sí, es bueno. ¿Es bueno que la iglesia tengamos sillas cómodas, aire acondicionado? Es bueno. Pero el celo no está en esto que nos rodea. El celo está en que seamos celosos de la palabra de Dios. El celo correcto que debemos tener nosotros es en la palabra de Dios. Ojalá que cada uno de nosotros también pueda experimentar en su vida ese deseo de querer compartir las buenas nuevas de Jesús, de lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que sigue haciendo, poder compartir con aquellos. Porque la iglesia es luz y sal. Y de nuevo digo, si la sal pierde su sazón, ¿para qué sirve? Si la luz ya no alumbra, ¿para qué sirve? Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso es que esta es una carta disciplinaria. Porque el Señor al que ama, reprende. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ojalá que podamos en esta tarde decir, saber que el arrepentimiento está dispuesto hasta el día de hoy para cada uno de nosotros, de nuestros pecados, y si hemos tenido una vida tibia que desagrada al Señor, que podamos corregirla. Versículo 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y Mateo 18:17. Si no los oyeres a ellos, dile a la iglesia, y si no te oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Estos dos textos que acabamos de leer son textos disciplinarios, que habla de disciplinas, cómo la iglesia debe manejarse. Y cuando uno dice disciplina, lo primero que se le viene a la mente, no, bueno, falta de amor, falta de empatía, no, la disciplina fue puesta por Dios justamente para mostrar el amor de cómo Dios al que ama, disciplina. Si nuestros niños quisieran todo el día comer golosinas, y nosotros dijéramos, sí, come golosinas, ¿le hace bien al niño? No le hace bien. ¿Qué piensa el niño cuando le decimos que no? Malo papi, no me deja comer golosinas. ¿No les pasa, no? A mí varias veces me pasa con los niños. Si dejáramos que ellos hicieran lo que quisieran y bueno, tranquilito ahí, que se porte mal, y nosotros, no. Al que amo, disciplino. Dice el Señor, la disciplina es buena para la iglesia, la disciplina es buena para los creyentes, la disciplina es buena también para nuestros hijos. Entonces, Cristo llama al arrepentimiento y al celo. Versículo 20, y este para mí es el versículo más doloroso que he leído esta semana. Y la verdad que cuando uno ve, se conmueve. Porque Cristo dice, he aquí, yo estoy, ¿en dónde? A la puerta. ¿Se imaginan ustedes si yo en esta tarde me hubiese parado acá y hubiese seguido hablando de historia, geografía, economía, y en ningún momento hubiese mencionado a Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde? Justamente Cristo hace ese mismo reclamo. He aquí, ¿dónde estoy yo? Fuera. Yo no estoy dentro. Yo estoy fuera. Yo no estoy en tu vida. Yo no estoy en tu corazón. Iglesia, yo no estoy allá adentro. Yo estoy afuera. Yo estoy afuera como un mendigo esperando a que alguien abra la puerta y me pueda recibir. Yo estoy afuera con ese anhelo de que alguien, solamente alguien, uno dice, pueda dejarme entrar en su corazón. Uno, que solamente uno me deje entrar en su corazón.
¿Saben por qué uno? ¿Por qué no hubiese sido más fácil? Yo estoy acá en la puerta esperando a que toda la congregación abra y poder entrar en el corazón de todos ellos. No, es solamente uno. Porque no había nadie, primeramente, que tuviera a Cristo en su corazón. Por eso cualquiera que lo recibiera estaba bien, porque no había nadie. Y segundo, porque esa persona que hubiese recibido a Cristo en esta iglesia en su momento y hubiese entendido que ellos tenían una actitud tibia que desagradaba a Cristo, hubiese animado, hubiese exhortado, hubiese impulsado a los demás hermanos ¿a qué? A que tuvieran la misma conducta. Qué importante que es la corrección y la exhortación. Porque si uno corrige con amor, ¿no? Siempre hablando de esto con amor, corrige al hermano, no es para dañarlo, sino ¿para qué? Para restaurarlo. Y quiera Dios, y voy a orar por todos los que han escuchado este mensaje y por lo que lo han visto en la transmisión, quiera Dios, y por mí primeramente, por mi familia, quiera Dios que nunca llegue el momento que Cristo tenga que golpear a las puertas de mi vida y me diga, Diego, déjame pasar porque yo estoy fuera de tu vida. Diego, quiero entrar a tu vida. A lo mejor el trajín de todos los días, el trabajo, los hijos, las actividades, los compromisos dentro de la misma iglesia, que es algo lícito y es algo bueno, nos llevan a que cada día nos olvidemos más de Cristo. Y amemos más, como nos compartía José en la cena, los títulos que a Cristo. Yo soy el maestro de Iglesia Barrio Hornero. No hay como yo. Pero yo soy el cantante principal. Pero yo soy el que construyó, pero yo soy esto, yo soy aquello. Somos escorias. Una vuelta hablaba con un compañero de trabajo, creyente. Salió a la charla, iba manejando y me dice, salió a la charla que iba a una iglesia. Sí, yo voy a, la verdad que no, iba manejando, no le presté mucha atención a qué iglesia iba. Sí, vas a una iglesia, sí. Y yo soy el líder de los jóvenes. 40 jóvenes. ¿Y vos qué haces en tu iglesia? Yo, para lo único que sirvo en mi iglesia, sirvo de mal ejemplo, porque tengo un montón de errores. Pasa el tiempo y siempre yo comparto las actividades de la iglesia, la horita feliz, y sale ahí, uy, tenés una célula, ¿eso dónde es? No, en mi casa. ¿Por qué no me dijiste que tenías una célula en tu casa? Porque la hora no es mía, es de Dios. Lo único que yo hago es abrir el portón y dejar que los hermanos entren. ¿Entienden cuál es la diferencia? A veces amamos más los títulos que el verdaderamente deleitarnos en el servicio a Dios. Hoy me recorrí 50 kilómetros para compartir el Evangelio, golpeando puerta por puerta. ¿Está bien? Sí, está bien. Hoy hice esto para la gloria de Dios. ¿Verdaderamente fue para la gloria de Dios? ¿Cristo está en el centro de todas las cosas que nosotros hacemos? ¿Te has preguntado si verdaderamente está? Por eso es que, sin ánimos de hacer sentir mal, por eso es que afuera, el ministerio, en muchas iglesias se ve que el ministerio que va perdiendo cada vez más fuerza, ¿cuál es? El ministerio de la palabra. Y aparece el ministerio de las danzarinas, el multimedia, el ministerio del apóstol arcángel, que Dios le habló personalmente, y cada vez aparecen más ministerios, y el ministerio de la predicación de la palabra cada vez queda más rezagado. ¿Saben por qué? Porque hablar de la palabra implica hablar de Cristo y no hablar de mí. Por eso la invitación y la exhortación esta noche es que Cristo pueda hablar Él en tu vida. Que tu vida hable de Cristo. Que Cristo entre en tu corazón y que sea Él el que hable. No tus obras, no tu servicio, no lo que puedas hacer. ¿Y son cosas buenas? Sí, son cosas buenas. ¿Es bueno servir? Sí, es bueno servir. Lo malo es cuando el foco se centra en nosotros y no en Cristo. Se me ha pasado un poquito, me quedan 2 minutos, ya vamos a ir más rápido. La promesa dice que el que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Versículo 21. Al que venciere, o sea, al que escuche esta palabra, la recibe, entiende que no tiene a Cristo en su corazón, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido, ¿qué venció Cristo? La muerte, el poder, el dominio de la muerte sobre su vida, me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo está hoy, y nosotros cantamos, a la diestra de Dios, nos ha preparado una morada, ¿y qué hace en esa morada? Nos espera. ¿Para qué nos espera? Versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Cristo está esperando a su pueblo. ¿Para qué? Para que nos sentemos, ¿dónde? Justamente a su lado. Podemos ver en Mateo 19, 28. Yo creo que José también dijo algo dijo que quería uno a su izquierda y otro a su derecha, querían la vanagloria, no, pero el que no busca su propia gloria, Cristo lo honra. Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, escuchen bien, vosotros que me habéis seguido, también os se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiera Dios que podamos aplicar estas tres cosas. Primero, ver la condición de la iglesia. Parte práctica, ver nuestra condición. Segundo, dijimos que era el consejo de Cristo. Fue consejo para la iglesia y también hoy es aplicable para tu vida, consejo para tu vida. Y tercero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El llamado a la acción y a las promesas. ¿Qué vas a hacer con esto que has escuchado? ¿Qué vas a hacer? Cristo murió por tus pecados, querido amigo. Cristo murió por tus pecados y Él está esperando una respuesta de tu parte. ¿Cuál va a ser? ¿Dejarlo afuera de tu corazón o abrirle tu corazón para que Él pueda morar contigo? Para que puedas deleitarse, para que puedas deleitarte en Cristo, para que puedas tener paz, para que puedas tener gozo, para que puedas tener perdón de pecado y una vida eterna, llena de Cristo. Ojalá que tu condición no sea como la iglesia de la Odisea, que hoy el Señor pueda mirar tu corazón y decirte, qué bueno ver corazones que arden por mí, hablando de Cristo, que arden por la palabra y que arden por la enseñanza. Ojalá. Y no te vayas si no has arreglado las cuentas con Dios. Te aconsejo que no te vayas de este lugar sin antes arreglar tus cuentas con Dios. Que Dios bendiga su palabra.